Continuamos con el señor Cesario Guillermo Veloz. Cesario Guillermo Veloz, el expediente 123. Cesario Guillermo Veloz, expediente 123. Cesario, usted, buenos días. Usted cuenta con hasta 10 minutos para hacer una exposición sobre su visión, experiencia y propuestas acerca de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. No tiene que agotar todo el tiempo si no lo entiende. Luego de esto, si surgen preguntas, son opcionales por parte de la comisión, se le harán. Puede iniciar. Gracias y muy buenos días, señor honorable diputado Rogelio Henao, presidente de esta Comisión Permanente de Cámara de Cuentas, y vía su persona a cada uno de los también honorables diputados y diputadas que son comisionados en la misma. Antes de iniciar, debo hacer una especie de disclaimer, y es que todo lo que aquí exprese es única y enteramente mi opinión personal. ¿Ok? Decirles, somos Cesario Guillermo, darles las gracias por la oportunidad que nos brindan y reconocer que esto es un ejercicio que fortalece nuestra democracia. Nuestra participación la dividiré rápidamente en tres partes. Una motivación, hablar un poquito sobre mí y ya enfocarme más en los aspectos que tienen que ver con la visión y propuestas con la Cámara de Cuentas. Entonces, en cuanto a la motivación, particularmente, y en un reflejo de ejercicio ciudadano, yo creo que República Dominicana puede volver a ser la primada de América, ya no por haber albergado la primera ciudad española en el Nuevo Mundo, sino por ser realmente un verdadero ejemplo de Estado social y democrático de derecho, donde haya oportunidades para todos. Y en este sentido, es importante todo lo que tiene que ver con minimizar, es un flagelo ancestral, minimizar la corrupción, y para eso, sin duda alguna, la Cámara de Cuentas es imprescindible. Por tanto, me motiva a ayudar a desterrar ese estado de cosas negativas que hoy se constituye en un flagelo para ese órgano tan importante en la fiscalización de los recursos públicos. Y creo que puedo ayudar en eso. Lo segundo tiene que ver entonces con algo sobre mí. Normalmente no lo hago, yo prefiero que hablen mis actos. Pero pudiera decir rapidito que crecí aquí en la capital, ya hace 50 años, en un hogar de clase media, gracias a la disposición de mis padres, Mireya Veloz y Radamés Guillermo, quienes entiendo hicieron un muy buen trabajo, no solamente porque tenían un pluriempleo para garantizarnos los medios necesarios, sino porque principalmente lograron impregnar en nosotros valores éticos y una responsabilidad ciudadana. Responsabilidad que se ha expresado, lo habrán podido ver en mi hoja de vida, en muchos ámbitos, tanto en el sector público como en el sector privado, y que incluso incluye una especie de tener esa habilidad de poder relacionarme con todos los sectores, tanto a lo interno como a lo externo, y que cuando es necesario tener la firmeza de carácter. Siempre he propugnado por una preparación multidisciplinaria, a nivel de pregrado concluidos los estudios de sistemas y luego de derecho. Ya en mi casa matriz es la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. A nivel de posgrado tenemos la maestría en gestión pública, tenemos una en sistemas de calidad e inclusión y inocuidad, y presentamos recientemente tesis para la parte de la maestría de ciencias políticas. También a nivel entonces de especialidades, cuento con una en relaciones internacionales, otra en lo que tiene que ver con ciencia de la complejidad, otra en lo que tiene que ver con fortalecimiento organizacional y algunas otras cuantas más. De inicio, mis padres me dieron la grata oportunidad, podemos decir, de tener responsabilidades desde muy niño. Tanto así que mi primer cheque lo gané a los 11 años, imagínense. Eso me dio, obviamente, el salto hacia poder ver la necesidad de ser responsable en todo lo que hagamos, por un lado, pero también la necesidad de inculcar
ciertos valores y conocimientos para poder ampliar nuestro rango de acción. Es así como entonces, luego de graduarnos con unos amigos universitarios, emprendimos una empresa particular. Luego hubo un primer momento de disrupción en mi vida que tiene que ver con cuando vino el huracán George. Pudimos apoyar a la sociedad en esas acciones. Luego nos contrató, sería a corta edad, 24 años, la OPS, que parece hicimos un buen trabajo, que nos reconoció. Luego de eso estuvimos al frente de un proyecto con fondos europeos vía DGE8, con Cruz Española y la local. Luego de eso pasamos a la Pan American Development Foundation, que es una entidad afiliada a la Organización de los Estados Americanos. Luego de eso, inicialmente en contra de mi voluntad, de manos a solicitud de una de las personas más maravillosas que he conocido hasta el momento, doña Daisy de Rondón, fuimos a la Cámara de Cuentas, donde tuvimos la ocasión de colaborar con el rescate de la imagen de esa institución, que ustedes saben que en ese entonces realmente estaba bastante deprimida. Humildemente pudimos ver esa parte. Decirles que yo soy de los que cree en lo múltiple, lo colectivo, lo diverso. No soy de los que piensa que la parte buena de la sociedad está en un segmento societal, pero sí es importante hacer avanzar a este órgano fiscalizador en momentos donde algo no muy común acontece, y es que un jefe de Estado y gobierno tiene la disposición férrea de luchar contra la corrupción. Nuevamente, eso es parte de la motivación de nosotros aquí. Entonces, algo que siempre nos ha distinguido es la creación de lo que se denominan Power Teams, o sea, equipos multidisciplinarios que se integran y están orientados hacia un fin. Ya pasando a la parte que tiene que ver con nuestra visión y las propuestas, entendemos que podemos colaborar. Primero, aclarar algo. Si realmente queremos que se cambie la opinión ciudadana, sin duda alguna, la Cámara de Cuentas debe entregar resultados. Y cuando los resultados no es simplemente que haga muchas cosas, porque usted puede a lo mejor hacer muchos informes, pero cuando se convierta en un producto, recuérdense que es cuando están aprobados por el Pleno, pero al final no es un producto en sí mismo, sino a qué está llamado ese producto a colaborar en el seno de la sociedad para que los recursos se usen de forma eficiente, efectiva, con economía, etcétera, y el hecho de que podamos de alguna forma, incluso a nivel internacional, bajar esos índices de percepción de una cultura que lamentablemente se ha impregnado ya por muchas razones en las últimas décadas de corrupción. Entonces, creo que hay tres ámbitos en los que hay que trabajar. Los tres importantes, por cierto. Un primero que tiene que ver con el incremento de capacidades internas y la operación sistémica de las entidades afines al control. Luego, a nivel de la sociedad, que tiene que ver con el control social, y es importante reconocer que el control social no se limita a ser veedores de un proceso de fiscalización, sino que la misma INTOSAI reconoce que hay 4 niveles que van desde serveduría a participar en la planificación de las auditorías e incluso auditorías colaborativas, extensibles también a los comunicadores. Hay todo un marco de menos importante en la parte internacional. O sea, en un mundo interconectado, interdependiente, lo que pasa aquí se refleja y se conoce fuera, y también lo que pasa fuera tiene un reflejo aquí. Entonces, de alguna forma, cuando estamos en el ámbito internacional, somos embajadores de nuestra dominicanidad, independientemente de la institución en la que estemos. Entonces, hay algunas, ya para concluir en esta parte, aun cuando, sin desmeditar el rol principal de la Cámara en cuanto al control externo, pero recordemos también que es rectora de todo un sistema. En ese sentido, una primera avanzada sería evaluar la eficiencia de los controles internos, porque yo como responsable de un sistema que tengo los 4 componentes de control presentes, quisiera enfocarme en que realmente haya un objetivo de prevención, porque ya cuando se ejecuta el gasto, entonces ya hay un tema de lo posterior, de reactivo, no preventivo, que sería lo ideal aquí. Entonces, ahí hay algo que incluso en cooperación internacional reconocemos como el Compliance Officer, que sería algo interesante que el Estado Dominicano, a través de sus organizaciones, pueda implementar, que es una persona que se encarga de que las instituciones cumplan con sus preceptos legales, pero también con lo que están llamados a hacer, en respuesta a las necesidades bien sentidas de la población. O sea, en pocas palabras, entregar valor público. Lo segundo tiene que ver con que es necesario desterrar
ese esquema tradicional que Un minuto. todavía impregna la Cámara. Entonces, la fiscalización ya tiene que ver con, más allá de las auditorías financieras, con la parte de gestión, con la parte forense, tecnología de la información, etcétera. La estructura, adecentar el empleo. Lo más importante de una institución es su personal. Entonces, la meritocracia, salarios dignos, no que tengan solamente que depender, y estoy de acuerdo con bonos, y que la escuela laboral, la escuela nacional realmente funcione. Es algo que intentamos y que sea sistémico, no solamente aislado de la Cámara de Cuentas por aquí, de la Contraloría por allá, etcétera. Y finalmente, no menos importante, la parte de TIC y buena gobernanza. Ya Intosai tiene definido la parte de TIC cómo cerrar esa brecha de la disrupción digital. Es una estrategia mundial, 5ABCDI, o tiene que ver básicamente, son las siglas de 5G, de blockchain, de inteligencia artificial, etcétera. Y lo último, señor presidente, lo más importante, el perfil de los miembros de la Cámara de Cuentas. Que no se acaba simplemente de tener un currículum de este largo. Tiene que tener habilidades que se reconocen como blandas, pero no son las menos importantes. Bien. Okay. El tiempo ha concluido. A disposición de ustedes. Juan José, diputado Juan José. Sí, buenos días, Buen día. señor Cesario Radamés Guillermo Veloz. Una pregunta simple. ¿Cómo ve usted la relación entre la Cámara de Cuentas con las otras instituciones del gobierno? Gracias. Importante pregunta porque tiene que ver entonces con lo sistémico. Y en eso yo creo que hay oportunidad incluso en el mejoramiento del marco legal. O sea, la Cámara de Cuentas tiene que asegurar que el Sistema Nacional de Control y Fiscalización cumpla su cometido. No lo puede hacer de una forma aislada. Tiene que ver que justamente las normativas se cumplan, que el Congreso y la Cámara trabajen unificados, porque a veces, por ejemplo, hay unas críticas que se vierten acá, pero ¿tienen ustedes los insumos necesarios? Para darle un ejemplo, ahora se está hablando de la parte de una reforma tributaria, pero hay todo un esquema definido en la Intosai a nivel mundial que permite que las cámaras de cuentas hagan evaluaciones no solamente de esquemas impositivos, sino también de los subsidios gubernamentales. Entonces, no hay que esperar que ustedes pidan eso, tiene que haber una labor realmente preventiva, como digo antes, de poderles dotar a ustedes los instrumentos que necesitan para eso. Entonces, el Sistema Nacional de Control y Fiscalización es mandatorio. Lamentablemente, no está definido, más allá de su enunciado y sus componentes, su operatividad. Y para hacer que el sistema sea viable, hay muchos esquemas. Yo recomiendo el esquema que tiene que ver con un sistema viable. Y distingue 5 subsistemas: la rectoría, la parte de inteligencia, la parte de control, la parte de coordinación, importante, y la parte que tiene que ver con la ejecución misma. Importante reconocer, ya habían esquemas de coordinación en leyes anteriores. El mismo comité ad honorem ya existía para que coordine el control interno con el control externo. El tema también tiene que ver con justamente cómo desde el liderazgo eso se pone a funcionar. Y eso tiene que ver con lo que decía ahorita de las habilidades blandas. Su capacidad comunicacional, su empatía, para hacer trabajo en equipo, de poder realmente mitigar conflictos, ¿no? Todo eso es importante y quizás más importante que lo que tiene que ver con simplemente el contenido de una hoja de vida. Bien. El diputado Zorrilla, Ferreiras e Idenio. Buenos días, Cesario Radamés Guillermo Veloz. Bienvenido a esta Cámara de Diputados. Gracias. Mire, escucho y extraordinaria participación. Mi pregunta va en la siguiente forma. Basado en la ley 1824, una ley nueva de Cámara de Cuentas, si usted es seleccionado como miembro titular de la Cámara de Cuentas, en su primer año como base para los otros 3, como cuando se construye una casa, primero hay que tener una base, hacer una zapata y comenzar a elevar la edificación. ¿Cuál es su visión? ¿Cuál sería su visión, sus resultados y cómo resolver las situaciones internas dentro del Pleno de Cámara de Cuentas que se puedan generar a través de las discusiones complejas que se generan en dicho órgano? Sí, muchas gracias. Otra pregunta muy importante también. Lo primero es reconocer que la parte que tiene que ver con la identificación de los miembros del Pleno, el reclutamiento, es importantísimo.
Si se comete, si no se llenan ciertas expectativas ahí, incluso en lo que tiene que ver con su comportamiento, su capacidad de hacer consenso, etcétera, ya entonces resulta muy difícil. Ahora, una vez allá, nos enfocaríamos en gerenciar la Cámara para que cumpla su cometido. Y en ese sentido hay que reconocer que todo lo que pase a nivel del pleno de miembros se refleja no solamente a nivel de toda la institución, sino de todo el sistema en su conjunto. Por tanto, hay lo que se denomina el marco de medición del desempeño, que ya está definido por la propia Intosai y que permite evaluar una serie de renglones del desempeño de una entidad fiscalizadora superior, como lo es la Cámara de Cuentas. Entonces, la parte que tiene que ver con los miembros del Pleno, hay actuaciones que se dan en cuanto a cómo lograr esa integración, siempre en el marco de la legalidad, ¿no? Y luego entonces que nos aboquemos no solamente al cumplimiento de la ley, sino a lograr ese valor público del que hacía referencia inicialmente. Y entonces la estrategia es necesaria definirla al inicio del primer año. Eso también hay un marco de definición de estrategia que es diferente a una entidad del sector público, porque aquí estamos en un Estado y hay que reconocer que hasta los cambios en el Estado deben de ser gerenciados, porque quizás con muy buena voluntad usted podría ocasionar un daño mayor. Y entonces, a partir de ahí, que cada una de las áreas sustantivas y de apoyo pueda también tener sus planes operativos y nosotros acercar a la sociedad de forma abierta, que ellos puedan ver cuáles son las ejecutorias que vamos a llevar a lo interno de la Cámara de Cuentas. Muchas gracias, señor Cesario. Lamentablemente el tiempo terminó y quedaban 5 preguntas. Me la pueden mandar, yo se la mando por escrito. Sí, bien, ya sabe. Bueno. Las especialidades. Ya, bueno, sí. Sí, bueno. Ahí le puse nuestro email y pueden mandarle. Nuestra comisión evaluará su expediente. Continuamos con